vamos a dedicarle 2 sesiones a intentar entender un poquito mejor cómo funcionan los circuitos eléctricos y cómo podemos combinar las resistencias y los generadores, las pilas en un circuito para conseguir unos valores u otros de intensidad y cómo ese diferente tipo de asociaciones, cómo con ese diferente tipo de asociaciones podemos hacer una serie de cálculos. Bien, recordemos que tenemos la diferencia de potencial V, que es la energía que van a llevar las cargas. Nuestra pila, debido a esa diferencia en el potencial de altura, como veíamos, va a darle una cantidad de energía a las cargas que se van a mover por el circuito. La intensidad de corriente es equivalente a la velocidad que llevan las cargas, que se calcula contando el número de cargas que pasan por un punto en un tiempo determinado, pensando que van todas en fila, van todas las cargas por el circuito a la misma velocidad. ¿Vale? Si tenemos aquí un circuito cerrado, por supuesto, ponemos aquí el interruptor cerrado, pues las cargas se moverán. Si tienen más energía, si la diferencia potencial es mayor, la intensidad será mayor. Bien. Lo que vamos a hacer es ahora introducir la resistencia, que este es uno de los símbolos que puede tener. ¿Para qué sirve una resistencia? La resistencia es un conductor que hace que la corriente vaya más despacio. Entonces es un conductor peor que los demás que forman el circuito. Entonces nos sirve para hacer que la intensidad de corriente sea la que necesitamos, dependiendo del aparato que tengamos en cuestión. ¿Por qué necesitamos las resistencias? Porque las pilas tienen valores fijos y las resistencias, en cambio, puede haber muchos valores. Nosotros podemos añadir, en vez de una pila, tener 2, ¿no? Y si es de 1,5, pues tendrá 3 voltios. Pero si lo que necesitamos son 2,8 voltios, pues no tenemos pilas de eso. En cambio, resistencias tenemos de muchos tipos y asociándolas, juntándolas de unas maneras, podemos conseguir los valores que queramos. ¿Qué es lo que ocurre con la intensidad de corriente cuando circulan las cargas por aquí? Pues que al llegar aquí se van a frenar. Pero no se frenan al llegar aquí, se frenan porque aquí hay un paso más estrecho. Como está todo ocupado por las cargas, como si fueran unos coches que están en caravana, pues todos irán más despacio. Vale. Se pueden asociar las resistencias de 2 maneras. Una manera es poner una a continuación de otra. Vale. Bueno, si tenemos un solo circuito y tenemos una resistencia a continuación de otra, o 2 o 3, las que sean, todos los electrones, todas las cargas van a pasar por el mismo sitio y la velocidad será la misma en todo el circuito, ¿vale? Aunque las resistencias no sean iguales. ¿Por qué? Porque solo hay un circuito y van todos en caravana. ¿Cómo sabemos cuál es el valor de la resistencia equivalente? Pues es muy sencillo. Si esta resistencia es de 4 ohmios, perdón, esta de 4 y esta de 5, pues la resistencia total es como si hubiera una sola de 9. R1 más R2 igual 9. ¿Vale? Entonces, pues es muy sencillo. ¿Qué ocurre si las colocamos de otra manera? Que es donde puede haber a veces un poquito más de dudas sobre qué es lo que está pasando ahí con la corriente eléctrica. Si las colocamos de esta manera, este tipo de asociación se llama en paralelo, lo que ocurre aquí es que tenemos 2 caminos en un momento dado que luego se vuelven a juntar y antes había un solo recorrido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la intensidad de corriente? ¿Será la misma aquí que aquí? Pues habrá que ver. Tenemos que pensar en esto que he dicho antes, pensar en
como si fueran unas calles. Esta resistencia va a ser un poco churra, no es que sea muy difícil de pintar, una línea quebrada, ¿no? Que se pueden estrechar porque hay una resistencia, pero el estrechamiento no tiene por qué ser igual. Si estas resistencias, las dos son iguales, por ejemplo 3 y 3, ¿vale? Pues la velocidad aquí y aquí será la misma, pero si esta resistencia es de 3 y esta es de 5, como aquí la resistencia es mayor, por aquí se irá un poquito más rápido, ¿vale? ¿Cómo sabemos cuál es el valor total de la resistencia? Si yo, para poder medir, por ejemplo, pues cuál es la intensidad en un punto. Vale, pues cuando están asociadas en paralelo no se suman directamente, sino se suman con un algoritmo que vamos a ver ahora. Tiene todo su razón, pero no hace falta saberlo. Si uno se lía un poquito más, pues simplemente es como si dijéramos vamos a aplicar la fórmula porque siempre es la misma. La RT vamos a llamarla la resistencia total. Bueno, pues 1 partido por la resistencia total se calcularía 1 partido por R1 más 1 partido por R2, siendo R1 y R2 la que nos dé la gana, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es más sencillo de calcular. Si nosotros tenemos, para calcular esto, ¿no? En este caso valen 3 y 5, pues 1 partido por la resistencia total sería 1 partido por 3 más 1 partido por 5. Entonces, esto pues es una ecuación que es, bueno, ecuación, no es una ecuación siquiera, simplemente es una suma que podemos, sí, una ecuación porque tenemos aquí una incógnita, ¿no? Que podemos resolver pues haciendo el mínimo común múltiplo y sacamos cuánto vale el valor de la resistencia total. ¿Qué pasaría con la diferencia de potencial al encontrarse una desviación en la que tenemos dos resistencias o dos bombillas o dos lo que sea? Si aquí tenemos la diferencia potencial de la pila es la que hay, vamos a suponer que tenemos una de 4,5 voltios, ¿vale? Esta es la diferencia de potencial. Bueno, pues la diferencia de potencial es la energía que llevan las cargas, que van a dejar en los receptores que haya. Si van por aquí, las cargas, esta es la energía que tienen. Pero al haber una desviación y poder tomar dos caminos, ¿vale? La diferencia de potencial, la energía, se va a tener que repartir. No va a ser la misma porque hay dos sitios por donde ir y dos receptores, que en este caso son las resistencias, pero podrían ser las bombillas, ¿vale? Entonces, si yo midiera la diferencia potencial aquí o aquí, tendría que ser menos que la que hay ahí, porque se tiene que repartir. La intensidad de corriente, por consiguiente, pues no sería la misma aquí que aquí. ¿Por qué? Porque, por varias razones. Primero, por lo que vimos antes, porque unos se van por un lado y otros por otro. Pero aquí tienen menos energía, en este punto, que cuando iba por aquí. Porque parte de esos electrones con esa energía va por esta rama y parte por esta. Por eso la intensidad aquí es menor que aquí y la diferencia de potencial aquí es menor que aquí. Vamos a verlo ahora con un ejemplo concreto.